años y ahora es varias al año. Bueno, pues Kellen y Milton, cada una separados en una tormenta arca, y estuvieron en la misma temporada y separadas apenas unas semanas. O sea, este tipo de cosas te van rodeando, y efectivamente no tardaría en llegar una dana, un fenómeno completamente natural en las zonas mediterráneas, con unas costas con sus sistemas montañosos que hacen que el mar al final del verano suba, cargado de humedad, por las laderas se enfríe y descargue lluvia, gota fría, no pasa nada. Miles de años ocurriendo eso, claro, pero ahora amplificado por un cambio climático. Un cambio climático que ceba dos de los principales ingredientes para una dana. Creo que lo hablaré más, y si no, luego me preguntáis. Mientras avanzábamos con las cosas, en el Reino Unido, en las orillas del mar del norte, se pulverizaban récords de velocidad del viento. ¿Os podéis imaginar un viento a 260 kilómetros por hora? Si es casi velocidad de Fórmula 1. La velocidad sostenida de esa tormenta era 180 kilómetros por hora, sostenida con rachas de 260. No hay infraestructura humana diseñada para eso. Y eso ocurría una semana después del otro, y otra semana. ¿Cómo se cuenta esto? ¿Cómo empezó el 2024 con la mayor crisis hídrica de Cataluña de toda su historia? ¿Y cómo acabó el 2024? Pues nada, ¿no? En la propia Cataluña, si recordáis, más pequeñita por suerte que la valenciana, pero fue una dana también bastante de récord, con unas inundaciones importantes en el mismo año. ¿Qué está pasando? Bueno, es una manera retórica de enlazar con algún mecanismo, pero básicamente esta curva que muestra la separación de la radiación que entra y la radiación que soltamos al espacio. Fijaros cuándo se empiezan a separar. Es casi tan poético como patético. 2015. ¿Qué pasó en el 2015? ¿El Acuerdo de París? ¿Os acordáis la sonrisa esa tan llena de dientes de Obama? Yes, we can, que hizo posible el Acuerdo de París. En ese acuerdo se decía, ojo, intentemos no pasar del grado y medio, que esto va en serio, que por encima del grado y medio el clima no es seguro para nosotros. 2015, mirad, ahí empiezan a separarse ya espectacularmente las dos curvas. Así que la radiación del planeta empieza ya a llevarnos fuera de uno de los límites planetarios. Los límites planetarios no son otra cosa que leyes, condiciones, circunstancias físicas, químicas, biológicas para que nosotros estemos en el planeta. Es que nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos una cosa complicada, vulnerable. Es casi un milagro que estemos vivos con la de cosas que necesitamos, desde cadmio, agua, oxígeno. Es rarísimo que estemos vivos. Y no parece que nos hayamos dado cuenta de lo excepcional que es que un ser humano esté vivo. Que esté vivo una bacteria lo tiene mucho más fácil. Pero nosotros tenemos un montón de cosas dentro que coordinamos. Bueno, pues eso es lo que miden los límites planetarios. Esas condiciones para que nosotros podamos estar en el planeta. Y muy paradójico, y muy difícil de explicar a nuestros hijos. O una figura retórica que me permito con los estudiantes en la universidad. Les digo, imaginaros que en una noche de verano, esas noches, ¿no?, que dan lugar a obras de teatro, estás insomne y te entra por la ventana un extraterrestre. Todo puede ocurrir. No sabes si está ocurriendo de verdad o es tu sueño. Llega el extraterrestre, se pone amablemente a los pies de tu cama y te empieza a preguntar cosas de tu civilización. Y a medida que las vas contando, vas alucinando. Y diciendo, todo. Y ahí es lo que tenemos que descubrir, la capacidad para asombrarnos. Es decir, no es normal que sabiendo que el ser humano necesita estas condiciones, el ser humano las esté modificando para que no pueda estar dentro. Entonces, claro, el extraterrestre te mira con esos ojos grandes tipo ET y te dice, ¿me puedes explicar un poco más cuál es el objetivo de la civilización actual? Ahora que lo dices, no lo sé. 9 límites planetarios. El agua dulce, uno de los últimos en reventarse de la manera más exponencial y violenta posible. Cambio climático, contaminación, pérdida de diversidad. 9 en total, y de los cuales 6, casi 7, ya los hemos cruzado aquí, diciendo que está en peligro nuestra propia existencia, que es que no es una cosa, como se ha dicho mucho en el ambientalismo durante décadas, que el mundo no nos pertenece, que los animales hay que respetarlos por razones éticas o por las generaciones que vienen, que todo eso está muy bien, pero sí que eso con nosotros, ya los que estamos aquí, los que lo estamos pasando, empezando a pasar mal y viendo que ya ocurren cosas para las que no estamos muy preparadas. El cambio climático ya está aquí, y ese límite de 1,5 grados que habíamos dicho que no queríamos pasar por nosotros, ya lo hemos
grado y medio de calentamiento. En 2024, en la cumbre que mencionaba José María, ya se decía que la evidencia, ya estamos fuera de ese nivel de seguridad. Pero en esa misma crisis, en esa misma cumbre, que en realidad reflejaba una crisis climática, había otra reflexión para el extraterrestre. El presidente de la cumbre del cambio climático decía: el petróleo es un regalo de Dios. Lo explotaremos porque Él lo ha puesto aquí para que lo quememos y lo usemos. El presidente de la cumbre de cambio climático, que va trabajando en una estrategia para reducir la principal causa del calentamiento que nos está poniendo en riesgo a nosotros, que es extraer petróleo, quemarlo y acumular el CO2 en la atmósfera. Entonces, claro, el extraterrestre ya coge una vez y regresa a su planeta diciendo: que no se nos ocurra, tengo que acordarme de ti cuando llegue, que no se nos ocurra ir a la Tierra. Tenemos dos caras de una misma moneda, y es el agua. Por eso ahora se empieza a hablar cada vez más de latigazos hidroclimáticos. La palabra latigazo no hace falta que la explique mucho y revela esa violencia, ese dolor, ese aspecto súbito. Y el tema hidroclimático lo que refiere es que mucho del clima está derivado de lo que le pase al agua. En una atmósfera cada vez más cálida, más agua líquida que estaría en el suelo, en los ecosistemas, pasa a forma de vapor en la atmósfera, generando una sequía. Pero cuando se dan las condiciones de la lluvia, hay más vapor de agua en juego, con lo cual la precipitación es más torrencial. Así que no es que estemos en un momento de, pero bueno, más sequía, o pero bueno, más inundación, las dos cosas. Fijaros qué desafío más tremendo, porque tú puedes acostumbrarte a pensar en que va a faltar agua, entonces gestionas las cosas con economía hídrica. O puedes adecuar tu gestión del agua a aquí es que nos inundamos, entonces cuando cae la de Dios, pues la dejamos ir para que no rompa nada. Bueno, pues ahora no puedes dejar ir el agua porque la vas a necesitar porque estás en escenarios de sequía. Porque al grado de temperatura que sube la temperatura de la atmósfera, son un 7% más de vapor de agua que puede captar. Que se lo saca del líquido que está en la vegetación, en el suelo, y que lo almacena ahí y que caerá de forma torrencial. Así que entre las especies en peligro de extinción no está solo el lince o el buitre negro, sino está también el chirimiri, y el orvallo, y el calabozo, y la llovizna. Esas formas de lluvia suave, que son las más fértiles y las más sensatas, digamos, para sacar provecho de ese recurso, están desapareciendo porque cuando llueve, llueve como de española cuando besa. Llueve de verdad. Y eso no hay quien lo pare. Permitidme el humor, porque sin humor no somos nada. Y yo creo que aquí los guiños a las chirigotas me han dicho que tengo que hacer un máster de gaditano, ¿no? Para poderlas entender bien y demás. El humor es lo que nos puede de alguna manera hermanar y ayudarnos a tomar con un poco más de entereza lo que son escenarios apocalípticos. Así que al que no lo comparte que me disculpe, pero en general me tomaré algunas licencias bromeando sobre cosas que tienen un poco de broma. Lluvias y sequía, las dos caras de la misma moneda. Muchos eventos extremos. Este mapa simplemente refleja cómo la frecuencia de lluvias por encima de lo normal, al lado geográficamente de zonas más secas de lo normal. O sea, contrastes tanto en el tiempo, que empiezas un año con sequía y luego acabas con inundación, como en el espacio, a 100 metros de aquí, una sequía, a 100 metros de allá, una inundación. Esto es el resultado de energía en la atmósfera. Los mares están más calientes que nunca, ya lo hemos podido medir. El mar Mediterráneo, no hace falta saber mucha geografía, que no es un mar tropical, y sin embargo pasa varias semanas al año con una temperatura superficial de más de 30 grados. Claro, esas gotas frías tienen una energía extra de un mar extraordinariamente caliente. Pero fijaros, eso que está ahí debería ser una línea recta. Eso debería ser la corriente en chorro, que se genera en buena medida por la rotación de la Tierra y que viene de oeste a este y que permite que volvamos de Estados Unidos a Europa en una hora menos. Esa corriente en chorro es fundamental para separar, por ejemplo, las zonas árticas de las zonas templadas. Cuando el Ártico se calienta más que las zonas templadas, ese gradiente se atenúa y la corriente en chorro se desdibuja y empieza a hacer vaguadas. ¿Vaguadas qué significan? Pues que inmensas bolsas de aire frío bajan hasta el Mediterráneo, que zonas templadas.
Entonces ya no tenemos solamente el efecto local característico del Mediterráneo, sino tenemos un macro efecto de un mar mucho más caliente y con unas bolsas tremendas de aire frío. Cuando estaba la Dana teniendo lugar, estaba con muchos millares diciendo, no se mueve, no se va, no desaparece, sigue ahí. Eso era lo espectacular y lo doloroso y lo preocupante. Es decir, y por otro lado estaba mirando, y los valencianos no hacen nada, ya hacen vida normal. Digo, pero claro, es que son bolsas de aire nada normales. Otra data más, los ingredientes están ahí y lo íbamos cantando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde exactamente? Pues es difícil de precisar, pero que se están dando las condiciones para que esto ocurra con frecuencia es como evidente. Y a veces un poco de dinero, esta mañana lo hacía también con los chavales. Vivimos en una sociedad tan mercantilista que si no se habla de dinero parece que no se habla de nada importante, pues hablemos un poco de dinero. Los $1 billion disasters, los desastres de $1 billón aumentan, como veis en la gráfica, casi exponencialmente. Más de 26 hubo ya en el año 23 en Estados Unidos solamente. Son eventos para los cuales no tenemos dinero. Es que no hay dinero. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos dinero? Bueno, si sois jóvenes y atletas, os vais sin pagar. Y si no lo sois, pedís un préstamo. De esto estamos muy acostumbrados. No tengo dinero, no te preocupes, te lo pongo en plazos y tú, ese coche que ya no tienes, esa casa que se ha destruido, o ese plan de vida que ya no podrás ejercitar, pues lo pagas cómodamente en 20 o 30 años. Es de las últimas cosas que el extraterrestre iba oyendo mientras iba espeluznado de este planeta. El coste de los daños climáticos ha subido en la última década 6 veces más rápido de lo esperado. Y las agencias, las compañías de seguros, que en mi ingenuidad pensé que aseguraban a las personas, cancelaron 90.000 pólizas el año pasado cuando se acercaban las condiciones de sequía sostenida, de calor y viento, del viento de Santa Ana, que provocarían los incendios repetidos en California. Cancelaron 90.000 pólizas porque luego cuando fueron preguntadas, ¿pero cómo pudiste cancelar 90.000 pólizas? Y todos estos norteamericanos se han quedado sin casa, sin nada, después de pagaros durante 20 años la póliza, la cancelaste y se quedaron ya sin nada. Y dicen, es que teníamos que asegurar nuestra solvencia financiera. Muy bien, todo muy normal, todo muy bien. Ellos, las compañías siguen así, siguen funcionando porque aseguraron su solvencia financiera. Y nosotros, ¿qué toca, qué se espera que hagamos? Aplaudimos. Es muy bien hecho, habéis asegurado la solvencia financiera. No sé, yo es que esa capacidad de asombro que destacaba José María la ejercito a mucha honra. A mí me asombra que los riesgos solo los asumamos nosotros. Me parece asombroso. Y me parece casi tan asombroso que nos parezca bien y normal. Mirad, esa forma de círculo representando los límites planetarios con estos ejes y demás, tiene también otra representación con un círculo interior. Por eso este tipo de representaciones se le llama rosquilla o dono. El límite interior es un límite basado en derechos humanos, basado en calidad de vida, en bienestar, en salud. Sería un límite que nos tendríamos que plantear todos y todas como diciendo, por debajo de esto no merece la pena vivir o no es razonable o ético o importante o útil vivir. Así que la vida de la humanidad se tendría que establecer entre los límites físicos, químicos, biológicos y una serie de límites basados en ética, en valor, todas esas cosas que no sirven para nada y que por eso sacan a la filosofía de los proyectos. La Agenda 2030, los ODS, representan una carta o han representado una carta de trabajo, una agenda, un roadmap basado en derechos humanos. Pero como sabéis, pues no avanzan, no progresan y los derechos humanos están de capa caída. Hablar de derechos humanos hoy es un poco casi surrealista, pero yo si me permitís seguir hablando un poco de ellos, pues acaso, no sé, por esperanza, porque de hecho es una lectura muy recomendada a todos los comienzos de año leerse la Carta de los Derechos Humanos, es corto, se lee en un momento y dices, ole por Elinor. Elinor Roosevelt, la mujer del presidente, se lo ocurrió un montón y mujer tenía que ser para combinar cosmovisiones tan distintas, 190 países, conectar religiones, economías, geografías, circunstancias. No todas estaban tan felices con el enunciado final, pero lo aceptaron. Y eso es una manera de ponerse de acuerdo a una escala tremenda. Y cuando uno lee la Carta de Derechos Humanos dices,
anda, pues igual sí que mola ser humano, ¿no? Pues está bien, derecho humano, esto se me hace ser humano, hagamos esto. La pequeña cosa es que no lo terminamos de cumplir. Acaba de arrancar el año 2025 y los multimillonarios. Es una broma que mi abuela diría que Dios nos tenga en su santa gloria. Ya se han quemado todos los gases, han emitido todos los gases de efecto invernadero que podían emitir en todo el año. A partir de ahora ya están en números ultrarrojos, recalentándonos a ellos y a todos. Pero en medio, pues BlackRock, como sabéis, la principal entidad financiera del mundo, unido y arrastrando al Banco de América, JP Morgan, a medio Wall Street, dijeron, oye, ¿sabéis qué? Que nuestra estrategia de sostenibilidad es un obstáculo para los negocios. Que nada. Semanas antes de que subiera nuestro amigo Donald a la Casa Blanca, ya empezaron a echarse atrás. No es que fueran modelos de sostenibilidad, pero al menos tenían una orientación y hacían de vez en cuando un escrutinio de sus inversiones, si eran sostenibles o por lo menos se preocupaban por las emisiones que implicaban poner ese dinero en sus proyectos. Ahora ya, ¿sabes? Si quien pueda, Musk y Zuckerberg, los dos, cada uno con sus redes sociales, para sorpresa de Europa y para sorpresa de tanta gente, no sé, extraterrestres y algún terrestre, pues ya no ponen a personas a filtrar o a regular algunos contenidos. Habíamos aceptado que el nazismo, la pederastia, el tráfico de órganos, la mutilación genital femenina, no sé, eran cosas que no nos parecían muy bien, así como en general. Y de esas cosas, cuando se hiciera o se pusiera en las redes, habría personas que lo dirían contenido no aceptable. Y es una línea roja que no nos... Hay personas. Han decidido los dos señores estos que ya la propia audiencia regulará los contenidos de las redes. Estupendo. Bien, pues ya veremos el resultado. Yo me muestro un poco escéptico. Y ya hemos tenido, por supuesto, los primeros latigazos hidroclimáticos. Los incendios de California, sostenidísimos y muy intensos, se consideran un ejemplo de esos vaivenes brutales de un clima loco. Todo esto ya acaba de empezar el año. O sea, agárrense que vienen curvas. Este artículo está escrito por humanistas, de ese tipo de científicos a los que nunca se les verá en un comité asesor. Imaginaros que ocurre cualquier problema aquí en Aljarafe, o en Andalucía, o en Sevilla. No van a poner a ningún antropólogo allí, a ninguna socióloga. Seguro van a poner a matemáticos, ingenieros, físicos. Bueno, hay que escuchar y leer y reflexionar de la mano de gente que se preocupa por la humanidad o que la analiza y la entiende y la lleva viendo del derecho y del revés. Estas personas, Carl Gers y Hartner, escribieron un artículo hace poco en el que nos hacían reflejar qué está pasando con este deterioro de la democracia. Bueno, por resumiros el artículo, para mí de las cosas más espeluznantes es que la erosión de la democracia no es una consecuencia del cambio climático, no es una consecuencia de reventar los límites planetarios, es un requisito. Para poder extraer hasta la última gota de petróleo, a pesar de ser una debacle humanitaria, ambiental, geopolítica, hay que reventar la democracia. Porque la democracia está llena de contrabalances, hay personas que opinan un poquito diferente, hay algunas leyes, y todos esos son obstáculos. Entonces, es un requisito debilitar la democracia. No es una consecuencia. Para mí esto me cambió mucho la mentalidad, porque digo, un efecto, de hecho hay un artículo, no sé si luego pongo un gráfico, pero lo cito muchas veces, que se ve como una cascada de efectos, analizaron numéricamente todas las consecuencias del calentamiento global, y entre las consecuencias estaba el deterioro de las democracias, la fragilidad de los estados, el cuestionamiento de las instituciones. Pero se veía más bien como una cascada de efectos, ¿no?, que iban arrastrando, ¿no?, y que explicaban los fenómenos. En este artículo nos hacen reflexionar de que no te confundas mucho. Es una consecuencia, sí, pero también es un requisito. Y hay una estrategia, y esto no es conspiranoia, se puede documentar uno si tiene interés y tiempo, financiada y deliberada de minar esas democracias. Y está ocurriendo de forma tan obscena con cada retransmisión de Donald Trump que nos parece que es una broma o que en algún momento nos cambiará que ya ha perdido su abono en Netflix y ya no sigues viendo esta locura distópica. Pues no es realidad. Y una forma muy eficaz, muy bien conocida y muy ancestral, porque ya los emperadores romanos, cuando decaía la cosa,
que lo empleaba. Es paradigmático. En un libro que he sacado de pandemias, ver las analogías entre Boris Johnson y algún emperador romano ante las pandemias. Han hecho exactamente lo mismo 2000 años después, ¿no? Engañar, escapar, las fiestas estas que le hicieron famoso a uno y a otro, ¿no? Y la desinformación es que es clave. ¿Cuál es la estrategia principal de la desinformación? Mentir. Pero ¿cuál es el objetivo de la mentira? No es que la creas. Es que las mentiras son tan violentas y tan absurdas y tan locas. Fijaros, hay una presidenta de una comunidad autónoma cuyo nombre siempre quiero olvidar, que dijo que en sede parlamentaria dijo que el cambio climático es un bulo de las izquierdas. Eso es mentira. Objetivamente, hay más de 200.000, entre 150.000, 200.000, 200 y pico mil científicos y científicas que firman un manifiesto periódicamente avisando a la humanidad con toda la evidencia científica que hay detrás. O sea, es mentira porque esos 200.000 científicos y científicas no son todos de izquierdas. Entonces, no es un bulo de las izquierdas, sino es un bulo, punto. No es un bulo. Bien, el propósito no es que te creas lo que está diciendo, sino el objetivo es que no te creas ni eso, ni lo otro, ni lo de más allá, y al final tengas una especie de confusión en la cual se navega muy bien si tu objetivo es hacer cosas contra la Constitución, contra los amendments, o contra la sensatez, o contra los derechos humanos. Tienes que generar un poco como el calamar, una nube así desinformativa, bien planificada. Esto es doloroso, ¿no? Es doloroso, y una vez que tomamos conciencia podemos irnos a dormir con un cierto dolor de cabeza, huir como un extraterrestre a sus sitios si tienes donde huir, o bien proponernos hacer cosas, ¿no? Y una de las cosas que hago, aparte de ir a colegios estupendos y hablar con gente maravillosa, es revisar y la ciencia propone cosas. Claro, la ciencia propone, pero fijaros, un hecho, o un dato, una afirmación que quiero decir con toda la dureza, ¿no? Que es: la ciencia forma, pero no transforma. Esto es doloroso siendo científico. ¿Por qué? Porque digo, ostras, pues si yo al señor Goldblum le digo que me calcule cuánto me costaría conservar un tercio de la Tierra, y digo, pues tenemos un dinerillo. O sea, si Donald Trump y Elon Musk se gastan esto en desayunar, pues conservamos la Tierra. Es que no basta. No basta con la ciencia. La ciencia forma, de estructura, te dice lo que es posible, cómo hacerlo y tal. Pero es que luego hay que querer y ponerse de acuerdo. Dos cosas que llevan un rato. Dos cosas que, si están los ambientes crispados y hay una cierta confusión y bastante miedo, aquí no se pone de acuerdo nadie. Y es tan antiguo como la humanidad. Y estamos ahí. Estamos repitiendo en el siglo XXI lo que ocurriera tantas veces en tantas civilizaciones que suben, apogeo y tal, viento, desastre, caen en picado. ¿Será posible? Otra vez, nosotros, que éramos tan listos, sabios que nos llamamos. Ahí estamos, no terminamos de salir del bucle. Y fijaros, hay un concepto que me gusta mucho, porque resume muchas de las historias, ¿no? La hipoteca ecológica transgeneracional. Hipoteca, primera cosa que no es nada normal. La hipoteca deberíamos pensar que es un accidente, debería ser una excepción estadística. Hay un barrio donde hay un tío que se ha hipotecado. Hay uno de mi familia que tuvo que adquirir una hipoteca porque pues, entró en bancarrota o tenía una ambición desmedida de negocio. Debería ser una excepción. Hemos normalizado esto de ¿qué es una hipoteca? Pero ¿por qué os he dado las gracias a la libertad? Me estáis dando lo único que tenéis. ¿Qué le estáis dando al banco? Lo único que tenéis. Que os estoy dando yo, que estoy tan hipotecado más que vosotros. Hemos normalizado darle al banco lo único que tenemos, que es el presente, con un presunto futuro, a un cierto tipo de interés. ¿Y esto es normal? Bueno, pero si lo hiciéramos solamente con nuestras cosas así, digamos, financieras, domésticas, pero es que lo hacemos ecológico y transgeneracional. ¿Qué quiere decir lo de ecológico? Tenemos aquí gente que sabe mucho más del agua que yo, pero estamos usando un agua que no es nuestra. No hace falta irse a Doñana y saber que riega para los frutos rojos está cogiendo un agua de Parque Nacional. ¿A cuánto está el litro de agua de Parque Nacional? No sé si aquí se sabe. Bueno, yo lo digo, es muy fácil, es gratis. Coge agua y corre. Y dentro de unos años te la hacen hasta legal. Bien, no me refiero solo a eso, ¿no? Que ya lo hemos visto, que tú pinches aquí y dices, yo saco agua, y ahí un vecino dice, oye, ya no me sale agua, ¿no? Un poco de perfil. Ese es el robo geográfico. Pero yo aquí estoy hablando del robo
Me estoy quedando con un agua que no es mía, pero no porque la he quitado geográficamente a otro municipio, que también podría ser, sino porque me estoy bebiendo el agua de mis hijos. Un embalse, son 10 años más o menos, en promedio, habrá algunos temas. Es como el fondo que tienes de agua para gestionar todas las oscilaciones de una década aproximada y tener ahí el fondillo. Bien. Si tú te lo gastas en una tarde, o en un día, o en un año, te has fundido esa década. Pero ¿y si empiezas a pinchar en el subsuelo? ¿Cuánto tiempo tarda en renovarse el agua del subsuelo? Va a depender mucho del sitio, pero el sitio donde pueden ser 60 años, 100 años. Hoy poníamos el ejemplo de incluso Arabia Saudí con el agua fósil. El agua fósil son miles de años. Tú la pinchas y además le das un uso tan noble y tan necesario como es una pista de esquí en el desierto. Ajá. 3.000 años de agua para eso. Muy normal, todo muy bien. Eso es la hipoteca ecológica, porque son recursos que no son nuestros. Y una forma de bendecir el absurdo es como le llamamos a las cosas que no nos damos cuenta de que es tan obsceno, que utilizamos los nombres y se nos escapan sin darnos cuenta. ¿Cómo se llaman los fondos europeos? Next Generation. Pero estamos muy seguros de que les hemos preguntado a nuestros hijos: oye, te he tomado prestado unos milloncillos, ya me los devolverás cuando tengas 60 o 70 años. Y los jóvenes dicen: ¿qué me estás diciendo, papá? Yo he quedado. Y todo normal y seguimos. Y nos sentimos orgullosos. Fondos Next Generation. La verde Europa, todo será fantástico con el dinero que no es nuestro. Y va a ser fantástico, pero si nos están entrando todas las dudas. Tuvimos un buen comienzo, ¿no? Después de la pandemia, Europa se puso más verde que nunca y dijo: vamos a hacer las cosas fantásticas. Y ahora nos están entrando temblores por todos los sitios. El glifosato que mata a Ursula von der Leyen, 10 años de moratoria, pero Ursula defiende a los pobres que se van a envenenar. Los que te lo están pidiendo son los primeros en envenenarse, los señores del tractor son los primeros en caer. Les tendrías tú que defender, que tú lo sabes, arbitra algo, ¿no? 10 años más de venerito. ¿Eso con el dinero de nuestros nietos? No lo entiendo muy bien, no me parece muy bien. Quiere decir, si estuviéramos haciendo una gesta para la transformación civilizatoria del modelo socioeconómico que nos ha llevado a la catástrofe, diría: no, y aún nos falta dinero, déjame que te dé lo último que tenga en el bolsillo. Pero estamos haciendo lo de siempre o peor, con un dinero que no es nuestro. ¿Qué puede salir mal? En fin, soluciones. A ver, que me quiero poner yo a veces también un poco positivo, porque no merecemos fusionarnos ni ahí otra vez. No tengo grandes soluciones, ¿para qué lo voy a meter? Pero muchas veces miro las soluciones basadas en la naturaleza, por aquello de que me gusta el campo, pero también porque lo basado en la naturaleza y basado en la gente suele ser una cosa bastante sostenible, con una eficiencia entre la inversión y la recuperación. El señor Walden, antes no lo mencioné, pero calculó lo que costaría conservar la tierra y la verdad es que es súper rentable. Conservar la tierra, mira, hay un montón de trabajos, tanto los que miran la conservación como la prevención de pandemias, o lo que te cuesta un espacio protegido, vienen a dar números de 100 a 1.000 euros por cada euro que pones. Esa es un poco la rentabilidad, pero es una rentabilidad a medio y largo plazo, por lo tanto hay que esperar un poco, hay que aguantar el tirón y la codicia o la necesidad electoralista de sacarle el rendimiento ya. Y hay muchos datos que apuntan en eso. Y por refrescar un poco más la reflexión que debimos hacer y que no terminamos de hacer sobre la Dana. La Dana tuvo un punto climático, muy bien. A partir del 29 de octubre, la reflexión tiene que ser mucho más allá de que no estamos preparados para el clima que ya está aquí, que no es poca reflexión, sino de que nos ha faltado cultura medioambiental. Vamos, hay una cultura muy básica, que te dice: si una zona es inundable, no construyas. No hace falta ir a un máster. Pero sobre todo, ya así, por lo baquini, porque da como vergüenza, no sé si sabes, pero desde luego si haces un parking no lo hagas para abajo. Pues así para abajo se hacía. Y para reflejar tragicómicamente esta sociedad, mientras me insultaban y me enviaban en las redes, estuve en algún debate sobre el parking de Bonaire, que quizás recordéis, y estaba sentado en la mesa un ingeniero que se jactaba de haber construido el parque subterráneo de Bonaire y que cuando nos describía las dificultades técnicas que tenía, era entre ellas que se inundaba. Y algunos de nosotros nos mirábamos como diciendo: ¿qué oportunidad perdimos de no hacerlo? No, pues estas personas se informaron en el Países Bajos de cómo construir los cementos, aunque se inunde, que al final lo logramos. ¿Pero qué has logrado, alma de cántaro?
ver, si no es tan difícil. Inundable, no construyas. Ahí estamos. Y de muchas recomendaciones evidentes de la naturalización de las riberas, que en el fondo, ¿qué es una ribera de un río? Es el resultado evolutivo de millones de años de distintos organismos que están acostumbrados a un cambio de caudal. Tienes fauces, juncos, carrizos, tienes vegetación que soporta inundación y desecación, tienes organismos, sistemas, ecosistemas que te frenan la velocidad del agua, que lo que mata es la velocidad del agua, pues ahí tienes unos organismos que la frenan. Que tienes unos organismos que no te piden casi nada a cambio, solo que los dejes estar. Y que te previenen, entre otras cosas, que se te rompan las infraestructuras. Que no digo que un poquito de infraestructura aquí y allá no sea necesario, porque vivimos en algunos sitios con mucha densidad poblacional, ¿de acuerdo? Pero ostras, esto no está nada mal. Es una cosa muy seria. Lo que pasa es que no genera producto bruto, simplemente dejar los sauces. Estas propuestas, así de aliarnos con la naturaleza, cuentan muchos precedentes. Es quererlos ver. Y algunos de los precedentes están en nuestro propio país. No hace falta irse a la otra esquina del planeta, ¿no? El río Arga, por ejemplo, ¿no? Un canal que se volvió a hacer río, y esto en Navarra. Y se vio como ya el riesgo y la fortaleza y digamos, el carácter destructivo de las inundaciones era mucho menor. Oye, pues, ¿y por qué no lo aplicamos? Pues a lo mejor porque esto no contribuye al Producto Interior Bruto. Estas propuestas claramente colisionan con el modelo de civilización. Un modelo que no está muy claro a dónde nos lleva, pero que va muy deprisa. Y que una en esas prisas se gasta dinero, invierte, vuelve a hacer, vuelve a gastar, vuelve a construir y volverá a construir en zonas inundables. Este es el mundo en el que personajes como el Brodo nos reflejan con crudeza la realidad, ¿no? Este bufón nos dice a la cara que desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, apartaremos los mares, pero el caos urbanístico, que sí, no se toca. Y eso somos nosotros. Podemos reírnos, podemos llorar, podemos intentar cambiar, podemos no sé, pero el primer caso es aceptar que estamos ahí. Estamos, como decía este analista, ¿no? Eduardo Martínez de la Fe, estamos en un momento en el que la ciencia no termina de formar parte de las decisiones. Podéis pensar, y quizá con razón, de que como científico estoy sesgado en esto de que la ciencia debe llevar un poco las decisiones. No sé, yo soy sobre todo demócrata. Y si sabiendo las cosas decidimos hacerlas así o asá, y aunque no coincida con la ciencia, pero prácticamente con información, luz y taquígrafos, eso sí, esa es la base de la democracia, que se opine y se vote y se tomen decisiones informadas. Si informados nos pegamos un tiro en el pie, pues nos pegamos. Yo tendré que informaros de que en el pie hay un montón de terminales nerviosos que cuando te pegas un tiro duele. Si a pesar de todo, pues dices, el tiro, pues el tiro. En fin, lo que pasa es que estamos viendo que la información es un requisito para seguir haciendo lo que queráis. Ahí lo dejo, puntos suspensivos, ¿no? Rellenar según guste. Fijaros, esto es hace unos días. Mazón, no quiero cebarme con él, lo quiero poner solo a modo de ejemplo. Si dimite o lo hacemos dimitir, o tal. Si no cambiamos el sistema, saldrá un mazoncito. Es que no es. Yo creo que puede haber un punto de venganza y de rabia muy justificada en algunas personas, ¿no? por los negligentes en la gestión, o por lo que queráis. Lo quiero poner como un ejemplo que está ocurriendo delante nuestro, que no hace falta irse a la Casa Blanca. Si algo se le ha dicho y se ha argumentado, y creo que mucha gente entiende, es que no se reaccionó bien ante la catástrofe, que la gestión no estuvo bien y que hay proyectos esperanzadores trenzados entre cientos o miles de valencianos y valencianas que podrían hacer que estas catástrofes sean de otra manera. Por ejemplo, la Horta Sur, o el Júcar Vivo, ¿no? Son ejemplos de algunas agrupaciones que llevan décadas hablando de estas cosas en nuestros términos, muy informados por la ciencia, y que despiertan la empatía social, que ya no es un listillo como el Valladares que viene y sienta cátedra, pero luego se va a su casa a dejarlo de los problemas mundanos. No, es gente que está allí en la huerta, que ha escuchado al Valladares, pero también ha escuchado al otro, ha leído al otro y lleva preocupándose por su huerta, y es una propuesta para su huerta, que luego viene el representante elegido democráticamente y lo tiene todo por tierra. De un plumazo, en un momento, las tres leyes que les dicen las recomendaciones científicas,
que ya tenían un registro social, emocional, como una salida esperanzadora de una catástrofe que no debería volver a repetirse con esas dimensiones. Pues ya tenéis proyectos urbanísticos en zonas inundables, la horta desprotegida, más desprotegida va a estar. Le faltó tiempo para que en la primera línea litoral se pueda construir hasta 100 metros, o menos, desde luego menos de 200 metros. Pero ¿no ha oído usted hablar de la subida a nivel del mar y del desbordamiento marino? Tal cual. No sé, yo no sé en qué lenguaje decirlo, ¿no? Pero nadie limita esta economía que no tiene ningún código deontológico, que no tiene ningunos valores. O se los ponemos nosotros a posteriori o en algún momento, o la economía nunca tendrá bastante. Elon Musk nunca tendrá suficiente energía, porque si tiene energía para irse a Marte y le das más energía, se irá a Saturno. Hay cosas que no van a parar, y o las paramos, digamos, socialmente, o no van a tener freno. ¿Y cómo las vamos a parar si hay toda esta nebulosa desinformativa crispada? Muchos de nosotros no somos violentos. Incluso los científicos que nos hemos puesto con remolacha en el Congreso, no somos hooligans. Si lo hemos hecho es porque decimos, parece que no nos hace ni puñetero caso. Igual lo próximo que nos toca es hacer un striptease o correr en bolas por el Parlamento, no lo sé. Lo haremos si pensamos que puede ser una estrategia alternativa para llamar un poco la atención. Pero está claro que aquí fallan piezas de la importancia de la información científica, no tiene una traslación en las decisiones. Y esos engranajes son preocupantes. Nadie limita una economía que nos hace edificar en zonas inundables. Mientras yo estaba en los rifirrafes en la tele, con las ganas, había ciudadanos que me mandaban fotos como esta. Y no creo que Albaluz sea ni la mejor ni la peor inmobiliaria del mundo. Me da igual. Es un ejemplo concreto para que vean que no hablamos de cosas esotéricas. De que mientras estaban todavía inventariando cuántas personas habían muerto, una inmobiliaria te vende casas que se van a estar construyendo en una zona, como dice y muestra la foto, inundable. Y en paralelo, Murcia proponía que los mapas de inundabilidad no se hicieran públicos, porque es que baja el precio de la vivienda. Digo, pero ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Y eso le llamas democracia? O sea, yo compro una casa y 20 años después, cuando me pide pagar esa hipoteca, me dicen, es inundable. ¿Y qué hay que hacer? Corre. Bien, ¿no? Todo muy democrático, todo muy justo, todo muy transparente. Siglo XXI, Homo sapiens, el extraterrestre hace tiempo ya que se ha ido lejos, porque dice, no entiendo nada, no sé si cuándo me hablan en serio, cuándo me hablan en broma. Hemos creado una civilización que antepone la economía a las personas. Y esto no es ideología, esto es objetividad. Analizamos la Constitución española, analizamos cualquier constitución de nuestros países del norte global, y la economía se toma como un prerequisito para lo demás. La economía está blindada. La economía hace y deshace, siempre gana y no se sabe por qué. Es la que tiene que liderar en las decisiones. No sé, pero ¿por qué es tan importante la economía si el dinero no se come? No lo sé. Son de esas cosas que no dejo de asombrarme y que quiero transmitiros esa sorpresa, ¿no? Es una civilización, un modelo que envía trabajadores a trabajo en vez de alerta roja. Aquí fallan tres cosas, pero antes de hacer las tres cosas, sonriamos. Mirad qué sonrisa. Donela Nidos, mujer y física, en un momento de machirulos donde a esta mujer la eliminaron completamente. Hace medio siglo los límites al crecimiento que calculó para el Club de Roma. Esta mujer acertó muchísimas cosas con muchísimas menos herramientas de cálculo y con mucho menos conocimiento de lo que tenemos ahora, pero más o menos la acertó. Pero a mí me encanta esa sonrisa y esa frase. Pasaremos a la historia como la primera civilización que no se salvó a sí misma porque es que no era rentable. Bueno, ya lo entiendo todo. Bueno, aquí veis un triángulo, una Shekoah, en el que hay que llevarse bien. Y yo esto no lo termino de ver que nos lo estemos tomando muy en serio. Necesitamos que el sector público, vea ser representantes políticos, vea ser administradores de nuestras propiedades y demás. El sector privado, por supuesto, con su gran potencia inversora y su tecnología adquirida. Y la ciudadanía tenemos que llevarnos bien. Esto no es opcional. Si nos llevamos regular o hay uno de los tres que no hace un juego limpio en esto se acaba cayendo. Y volvamos a la lana. Indudablemente el sector público falló, pero no a la EMET, como decían los negacionistas, ¿no?
las 6 de la tarde nos mandaron un extraño mensaje, no sé si habéis oído, pero es que de verdad que espero que algún día se haga una serie y nos podamos sonreír de una cosa distópica, total, un mensaje larguísimo en catalán que mucha gente no entendía a las 6 de la tarde, cuando ya había, digamos, buena parte de la catástrofe tenido lugar. En fin, falló el sector público, no hace falta insistir. El sector privado mandó a los trabajadores a trabajar, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, desde Madrid muchos miraban diciendo, con la que está cayendo, ¿qué hace la gente en Mercadona y en el Ford? Trabajando, esperando 600 trabajadores a un autobús que nunca vino, claro, pero ¿cómo va a venir un autobús con la alerta roja y la que está cayendo un poquito más allá? Pero es que luego también fallamos un poco todos y todas. Los trabajadores, los ciudadanos, ¿quién de vosotros y vosotras sabía? Yo no. Que tenemos un derecho que ha costado un montón, que es el derecho a no ir a trabajar si hay un riesgo objetivo a tu integridad física. Es un derecho que ha costado mucho conseguirlo. Yo no tenía, debo reconocer, ni idea. Y apuesto a que muchos de los trabajadores que fueron ese día tampoco lo sabían. O sea que aquí, en las tres patas del triángulo, porque no quiero ponerle la cabeza a uno, porque creo que no es cuestión solamente, quizá haya que ir a lo jurídico o lo penal en algún momento, pero a lo que voy es a intentar aceitar el engranaje de una civilización que pasa al menos por estas tres patas. Más que buscar culpables, es tratar de buscar soluciones. Esta gráfica deliberadamente sin unidades, si os fijáis, tiene un lado izquierdo que es simplemente riqueza y tiene un lado derecho que es bienestar. Tú tienes una catástrofe, ahora es una dana, pero es que en California han sido unos incendios, en Carolina del Norte han sido Helen y Milton. Bueno, catástrofe, punto de abajo, izquierda, evolución del tiempo. Por supuesto que hay que recuperarse, ponerse de pie, verse las heridas, vale. Fase 2, sostenibilidad, que aquello que has logrado poner en pie se sostenga, vale. Fase 3, esta es la que erotiza al sector privado y a la que hay que bajarle un poco la libido. Esto es la competitividad. Termodinámicamente se puede demostrar que la competitividad es la forma menos eficiente de explotar los recursos. Estamos en un momento en el que no hay suficiente recursos, no hay suficiente agua dulce, un tercio de la humanidad no tiene suficiente, un tercio de las aguas ya escasas están contaminadas globalmente. En fin, podemos competir por el agua, no podemos competir por el petróleo, no podemos competir. Entonces pasamos a la fase 4, colaborar. Vamos a ver si colaboramos. Pero no basta con colaborar, porque hay unas colaboraciones que en el sector privado se hacen un poco por la galería, que es como tú odias a tu hermano, pero voy a hacer delante de los papis que no nos peleamos. Eso no me vale, hay que colaborar de verdad. Poner la mesa, hacer la cama. Bien, punto. Y pasaríamos entonces, si realmente pasamos a la siguiente fase, a estar reajustando la producción y el consumo. Y esto no es ser marxista ni antisistema, esto es evidente. En un planeta limitado, en el que estamos ya reventando límites y sobreexplotando muchas cosas, hay que regular a la baja la producción y el consumo. Y eso no es volver a las cavernas, es al revés. El decrecimiento económico, y no me voy a enrollar en esa parte, a no ser que queráis luego, el decrecimiento económico es abundancia radical. Fijaros, estamos equivocados con el concepto de economía. La abundancia radical hace alusión a que, primero, abundancia, y segundo, radical, porque es de lo que menos tenemos, que es de derechos humanos y de valores. El círculo interior que decía del dono de la rosquilla, de eso es de lo que va el decrecimiento económico. De hacer abundante eso que ahora mismo más nos falta. Bueno, y si siguiéramos en esa curva de disminuir la actividad económica, iríamos adentrándonos en el bienestar. Y entraríamos en un momento de equilibrio con los límites planetarios, que son esas potencialidades físicas, químicas, biológicas, para que el ser humano pueda estar dentro. Así que, a ver, yo no soy interés personal, que yo no gano nada porque pasemos a la economía del decrecimiento. Y claro que hay buenas noticias, fijaros, muchas de las cumbres del clima y muchos de los debates pasan por, oye, yo tengo derecho a desarrollarme. ¿Cómo le vamos a decir a Nicaragua o a Sri Lanka que no se desarrolle? Y es un debate muy estéril, porque ahora no nos podemos permitir que todos los habitantes del planeta hagan lo que hicimos en Europa o lo que han hecho, lo que hicieron en Estados Unidos. No podemos seguir esa trayectoria, pero no podemos deber por no poder. No es una cuestión ética o moral, en este caso sí que es matemáticamente imposible que se desarrollen las infraestructuras de esos países por la misma senda contaminante por la que fuimos nosotros, y sabemos cómo hacerlo. El Brunner y colaboradores calcula que se puede sacar a 1.100 millones de personas de la pobreza, sin que transiten por la senda nuestra. Pero para hacerlo hay que hacer algunas cosillas. En concreto se puede resumir con tecnología.
Esto de ceder tecnología no se nos da muy bien, por eso lo pongo entre comillas solo. Pero tenemos la tecnología para hacerlo. Pero es que hay personas que han pensado que esa tecnología tiene un precio. Pero si los pobres son pobres porque son pobres, no pueden pagar la tecnología. Dásela, pero no como la caridad. El enemigo número uno de la convivencia es la caridad. Cuando tú entiendes que si al otro le va bien, a ti te va bien, de caridad nada. Puedes llamarlo solidaridad, no sé, o lógica, o sensatez. Estamos hablando de ceder tecnología para que no se te caliente el planeta, señor Elon. No me cobres por una tecnología, hombre, que no la puedo pagar. Pero es que si la pongo en práctica tú, vas a poder estar mejor. Y yo, por supuesto. Eso es lo que no entendimos con la pandemia y las vacunas. No lo terminamos de entender porque las cosas tienen su precio. Y yo no quiero perder esa oportunidad de ganar un pellizco. Qué cansino es ser humano. Yo he pedido el traslado de especie, pero no me lo dan. Y fijaros por poco que hagamos, si es que por poquito que hagamos, si es que la naturaleza, nada de rencorosa, es buena gente. La naturaleza, poco que hagas, te devuelve ese pequeño gesto, ¿no? Cuando la dejamos de molestar, se regenera. Y fijaros un cálculo muy por encima, ¿no? Habla de que una reducción moderada de los gases de efecto invernadero nos permitiría reducir ese retroceso de las playas en un 40%. Por poco que hagamos con las emisiones a la gente que les encante solearse en las playas, a no tener playas. Eso simplemente resume, había mucho más, de por poco que se haga, mucho que hay por ganar. Y ese quizás sería uno de los mensajes en positivo, todo lo que podemos ganar, porque hasta ahora mucho del mensaje ecologista, ambientalista, ético, moral, alude al tenemos que, porque es que hay que hacerlo. Pero si es que lo podemos ganar mucho. Quizás no se mida en Producto Interior Bruto, pero se mide en muchas cosas, en seguridad, en confianza, en bienestar, en ser humano. Es que se nos olvida esto de ser humano, que lleva su tiempo y requiere oxígeno, temperatura, buen rollo. 5 cambios muy a toda mecha común. 7 menos cuarto, pero tenemos que terminar. Me llevo por la pasión. Estoy terminando con esto, voy a pasar un poco rápido y ya está. Luego las preguntas resumo en 5 grandes patas, ¿no? Para cambiar y pensar. Están muy conectadas. Indudablemente el sistema económico, no he hecho más que meterme con el sistema económico. Y lo he hablado con economistas que entienden más y mejor de la economía que yo. Y fijaros este señor que es muy simpático, Martínez Ayer, que lo conoceréis. Decía, no os fiéis de los economistas, no sigáis sus recomendaciones. Y es una paradoja, ¿no? Me recuerda lo de los atenienses, ¿no? Que decían, todos los atenienses somos mentirosos. ¿Qué has pedido vosotras? ¿Y tú estás mintiendo cuando dices eso? Bueno, Ariel era muy divertido y se sonríe mucho de esta economía que nos ha llevado, pero indudablemente hay que cambiarlo. Tenemos a Turiel, que la verdad tiene un lenguaje muy duro, muy sólido, pero muy basado en datos. Yo no comparto con él el estilo, que a veces es dolorosísimo, pero sí que comparto con él los datos y desde luego sabe de muchas cosas energéticas más que yo. Y él tiene un libro que no hace falta entender porque se llama Petrocalipsis. Y ya nos ha hablado muchas veces del fracaso de este sistema, de este modelo energético. Las necesidades energéticas son muy bajas. Pero claro, no habla de Elon Musk. Nuestra sociedad nunca tendrá suficiente energía, pero en este grafiquito de cada uno de los mapas lo que se representa es cómo van subiendo los 9 indicadores de bienestar a medida que tenemos más energía. Cuando no tienes acceso a la energía, tu bienestar es muy pobre. Pero llega un momento en que por mucha más energía que tengas, tampoco tienes más salud y felicidad, que son esos 9 indicadores. Y ahí es donde deberíamos pararnos, pero ahí no nos estamos parando. En España ya se produce y se consume el doble de ese valor, que son 75 gigajulios por persona y año. Y las propuestas de renovables o de no renovables es tira para adelante, cuanta más energía, mejor para todos. No, porque tienen efectos secundarios. Hoy un niño, o una niña, ya no recuerdo, pero un jovencito, muy jovencito, me hizo la pregunta del millón, muy informado, diciendo, ¿tú estás a favor o en contra de las renovables y tal? Claro que es una buenísima pregunta, porque creo que en esto no se puede estar del todo a favor ni del todo en contra. Si eres sensato, dices, claro que hace falta producir energía de una manera más limpia. No hay energía limpia, la única limpia es la que no se produce. Entonces, entendiendo eso, hagamos la que hace falta. Y si la hacemos renovable, pues mejor. Pero también el petróleo es renovable. Lo que pasa es que el tipo de renovación del petróleo son unos millones de años. Esta es una renovación un poquito más amistosa, ¿vale? Bien. Pero no nos hagamos trampas, no pensemos que por hacerlo de fotovoltaica
años tendremos 78.000 millones de toneladas de paneles fotovoltaicos que ya no funcionarán porque su vida útil son 25 años. ¿Qué vamos a hacer con todas esas toneladas de material contaminante? Más vale que vayamos preparando y más vale que no pongamos ni un panel fotovoltaico de más. Y lo mismo con los molinos y los comercios. Todo tiene una huella y habrá que hacerlo en su justa medida. No mucho más. Y este es un margen de 10% por si acaso falla algo, pero no un 600% o un 6.000%, que es como vamos. Por supuesto, cambiar el modelo de empresa. El sector privado es clave y el sector privado es muy depredador. Este señor, yo le he defendido a Larry King. Mira que es malo. Este es de los malos, de las películas de los malos, este es el malo malísimo, porque es el principal responsable de BlackRock, ese que os mencionaba al principio, ¿no? La principal entidad financiera del mundo. Yo le defendía, ¿por qué? Porque en un momento, hace 4 años, me parece recordar, sí, en el 2022, hace 3 años, expulsó a un montón de empresarios por no ser sostenibles y dio un golpe en la mesa a todos aquellos que no hacían inversiones que tuvieran una huella digamos, trazable y reducida a lo posible. Bueno, a mí me pareció un buen gesto. Digo, hombre, no será altruista, no lo hará porque es una, no sé, alma caritativa, pero lo está haciendo, lo está moviendo en esa dirección al sector privado. Pero ahora ya hemos visto que le ha faltado tiempo para echar marcha atrás. Así que, indudablemente, la empresa se lo tiene que hacer ver por su propia sostenibilidad. Hay una empresa, y en Japón tenía que ser, que hace su estrategia a 200 años vista. Ahí nos vamos a conocer todos. Científicos, personas de andar por casa y financieros. A 200 años vista. Si tú te planteas, ya no digo a 200, que eso ya es como un récord, pero con que lo hagas a 20 años vista, con que planees una estrategia educativa, sanitaria, ambiental, energética, hídrica, 20 años vista, eso ya sería un paradigma tremendo. Y ahí los rojos y los azules, los de izquierda, los de derecha, los que tienen dinero y los que no, los de la jarafe con los de Aladín el Grande, se pusieron de acuerdo a 20 años vista. Ahora no nos ponemos de acuerdo porque hay que hacer una serie de cosas que tienes que consultar a los científicos, ya no es el pelotazo porque el dinero corre, ¿no? En fin, cambiar el sistema político, a ver cómo lo hacemos. Yo cuando les preguntaba a los jueces, ¿cómo es posible, a la gente expertos en temas jurídicos, cómo es posible que la Constitución no tenga un botón de reset? ¿Cómo es posible que la Constitución sea como una madre que no se la puede tocar? Pero si se ha quedado muy antigua, si tiene 50 y tantos años, ¿no? Y no se puede tocar la Constitución, y el feminismo, y el ambientalismo, como andábamos de esos ismos en los años 70, 80, malos, justitos, pelones, y no se puede tocar, ¿no? Y encima lo que nos ha dicho el Valladares hoy, que predomina la economía sobre los derechos humanos, ¿no? Pero ¿y esto? ¿Y el sistema político? Yo un día me entretuve todo el día, 8 horas, bien obsesivo, en entender cómo se nombran los jueces, quién nombra al juez de quién, y entonces las primeras horas yo iba al mismo. ¿Qué gente más objetiva, neutral, justa? ¿Cómo van designando con contrapesos? Hasta que llegué a un momento en el que la separación de poderes, aquí metemos a uno del gobierno y a otro del Estado y a otro del Ejecutivo y al otro del Legislativo. Digo, uy, qué lío se me ha hecho aquí de pronto esta democracia de los poderes separados. Y les decía yo a los jueces, ¿no son por una manera más, no sé? Y decían, es que no estaríamos aquí, voy contigo. Digo, ya, igual no teníais que estar, malditos proveedores. Bueno, en fin, que esto hay que cambiar y no sé cómo hacerlo. Yo no soy experto de esto, pero está claro que el sistema político es parte del problema, porque no se antepone, no tiene la valentía y la claridad de asesorarse por la ciencia y pararle los pies al sistema, al sector privado. ¿Qué es lo que básicamente hay que hacer? También era otra pregunta inteligentísima de los chicos de esta mañana. Que decían, a ver, la política y esto de la política. A ver, la política es todo. La política es lo que estamos haciendo esta tarde. El exaltado de Valladares aquí, venga, tal. Esto ya es política. Ahora, a dónde la llevemos y qué hagamos, pues ya dependerá, ¿no? El sistema político, básicamente, ha perdido toda credibilidad, en parte porque no se ha atrevido, no se atreve, y parece que no se va a atrever a frenar claras injusticias. Injusticias con derivadas sociales, económicas, sanitarias, educativas. Entonces, si es la base de una democracia representativa y cuando sale, miramos el resultado y decimos, no me representan, y esperas otros 4 años más. Hay muchas cosas, desde la democracia, desde el ciudadano, desde el juez, desde el representante político.
Esto hay que dar un buen meneo y hay que hacerlo con luz y taquígrafos y con mucha más honestidad. Este gráfico que os decía, ¿no? De que se ven como causalidades, cascadas y demás, de que el cambio climático es muchas más cosas y afecta también al sistema político. El quinto aspecto es la salud. Y por eso mi canal de comunicación y mucho de mi énfasis, siendo como biólogo, lo he derivado a la salud, porque creo que la salud es algo muy transversal que nos motiva a todos y que para ponerla en pie, la salud física y psíquica, porque en el norte global estamos mal de la cabeza. Y esto no es solo por todo lo que he dicho, sino por los informes de salud mental global, que hablan de que después de la pandemia, el norte global no ha levantado vuelo en indicadores objetivos de salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio no pasan de ir cada vez a peor. En este norte global, que tenemos la gran fortuna de tener infraestructura, dinero, capacidad, un rato de una tarde para hablar de estas cosas. Eso en el norte global. En el sur global, la salud mental es que ni se mide porque todavía está en la salud física, muy deteriorada, ¿no? Así que el concepto de salud y salud planetaria son ideas muy transversales que creo que pueden inspirar, ¿no? A tener un planeta y una salud individual y social mucho mejor. Bien, con esto sí que termino. Yo creo que es importante que decidamos entre todos y todas qué futuro nos resulta ilusionante, qué cosas queremos hacer, porque realmente se puede. No digo que sea fácil, esta es la gran distancia entre posible y fácil. No, el que sea posible no significa que sea fácil, pero si nos armamos de convencimiento y de motivación, podemos hacer cosas. Y yo creo que una de las motivaciones es entender lo mucho que podemos ganar haciendo las cosas. Muchas gracias. Bueno, no sé, yo seguiría escuchándote otra vez, otra charla más, la cuarta, tres, pero bueno, te he encantado. Yo creo que nos ha hecho pensar a todos, ¿no? Y seguro que ha surgido alguna cuestión que queráis preguntar. Gracias porque ha sido una charla constructiva. Yo quería primero que se hablaba de democracia y de economía. Yo recuerdo en la época de Estados Unidos, en la época de Bush hijo, se pusieron de moda estas cosas que se llamaban, no sé vosotros, de los think tanks, que a veces son laboratorios de ideas y todo eso. Y estas cosas siguen funcionando y tienen mucho éxito y influyen sobre la democracia. El éxito más sonado ha sido cuando a grupos de personas normales les ponían a comparar el impuesto sobre sucesiones y el término el impuesto sobre la muerte. Sobre la muerte. Eso se trabajó y el impuesto sobre sucesiones hoy día es el impuesto que más está retrocediendo. Es un impuesto que grava una de las cosas más injustas que hay, que es la herencia. La herencia permite que un sistema desigual siga funcionando. Vale, pues han ganado, las partes están ganando prácticamente. Esos intereses lo han conseguido. Otra cosa que hicieron muchas cosas, pero otra cosa que hicieron fue, en estos grupos, fue usando la ciencia, la sociología. Fue poner el término cambio climático y el término calentamiento global. Observaron que el término calentamiento global movilizaba y preocupaba. Entonces, optaron por que se difundiera el término cambio climático. Antes se oía hablar de cambio climático. En el manual de climatología y meteorología de la ONU hay un capítulo que es el cambio climático, que cuenta toda la historia climática de la Tierra. Y hay un epígrafe muy importante que es el calentamiento global, que hace referencia al cambio climático provocado por la acción del ser humano, que es un cambio muy acelerado. Yo lo que me extraña es que veo que a todos los científicos en los últimos años solo hablan de cambio climático. Y tenemos una función
vista, digamos, técnico, semántico, en el ámbito científico, se entiende que hay como tres conceptos que son como muñecas rusas uno dentro de otro. Está el cambio global, que alude a muchos cambios, incluyendo la biodiversidad, la contaminación, sobre todo del agua, cambio climático. Luego estaría el cambio climático y luego estaría dentro del cambio climático el calentamiento global. Son como conceptos un poco jerárquicos. El cambio climático tiene mucho éxito como término, aunque no descarto lo que dices de que haya podido también ser parte de una estrategia de comunicación con determinada intención, que es muy fácil y todos podemos caer sin ser ni muchas veces conscientes. Pero el cambio climático para mí siempre tiene esa dualidad, y así también se lo contaba esta mañana a las sociedades que preguntaban. Tiene esa dualidad de una parte natural, del cambio climático, de oscilaciones debido a factores naturales, volcanes, actividad solar, cambios en los ciclos, digamos, estos cambios de Milankovitch, ¿no? Los ciclos de Milankovitch que tienen que ver con la órbita, etc. Y este último siglo y pico en el que el ser humano ha intervenido en el balance energético de la Tierra. Las dos cosas ocurren a la vez y cada vez hay más evidencia de que la aceleración reciente solo se explica por humano. Pero es verdad que todo esto quizá a mucha gente o no le queda claro o lo utiliza para sembrar cierta confusión. A mí me gusta seguir hablando de cambio climático porque cuando hablamos de subida del nivel del mar, poco tiene que ver así directo con un calentamiento, es una consecuencia. El cambio climático incorpora cambios en la velocidad del viento, en las presiones atmosféricas. Habla no solo de una tendencia en un único valor que es la temperatura, ¿no? Sino habla también de las precipitaciones, en la dinámica, en el momento, la dilución de los inviernos. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el clima. Por eso me gusta definir el cambio climático. A veces, si uno quiere ser purista, pues puede decir cambio climático antropogénico, que sería ya la forma de abordarlo y dejar ninguna duda ahí aparente. Yo, esto de la semántica, me parece por un lado importante y por otro lado reconozco pues, que naufrago a veces y me dejo llevar por las recomendaciones que hagan algunos expertos. Por ejemplo, el tema del decrecimiento económico. Es una palabra que el hombre echa mucho para atrás. Bueno, pues la Unión Europea, Unión Neoliberal, ya ha acuñado el término de post-crecimiento, ¿no? Beyond growth, que nadie sabe qué es eso. Es un término bien bonito, post-crecimiento. Estamos en la era del post-crecimiento, pero ¿qué es eso del post-crecimiento? Bueno, si resulta que es interesante socialmente, políticamente, comunicar con ese término, yo no estoy en contra, pero creo que da mucho margen a que cada uno entienda lo que quiera del post-crecimiento, ¿no? Así que hay otros términos como economía de la suficiencia, por ejemplo, que también lleva 30 años o así, y que ya te alude a que parar cuando ya hay suficiente, de alguna manera, y que en algún momento algunas cosas habrá que decrecer para equilibrar otros aspectos de la economía. Es otro concepto, ¿no? Es verdad que las palabras pueden tener mucho gancho y el marketing se apoya mucho en eso, en conceptos que son interesantes, en campañas de comunicación atornilladas con conceptos. Es todo un gran tema y ahí necesitamos expertos. Yo siempre digo que si tuviéramos a la gente de marketing, a los profesionales que te hacen comprarte un coche que no necesitas por un dinero que no tienes, imagínate si los tuviéramos para comunicar la crisis climática o para proponer un cambio profundo en nuestro modelo socioeconómico. Pero claro, no lo podemos pagar porque ellos tienen unos salarios imposibles. Yo trabajo casi gratis. Mi salario de funcionario pues, da para lo que da, pero estas personas cobran en una hora lo que tú en 2 años. Y nadie puede permitirse en un departamento de comunicación. Fíjate que las instituciones académicas tienen sus gabinetes de comunicación, por supuesto, los medios profesionales de comunicación, pero no tienen esos expertos de los sesgos cognitivos. En realidad, el marketing es entrar en la fisura de tu cerebro, es ver dónde tienen los cortocircuitos y usarlos para que hagas cosas que no necesitas, que no quieres, que no necesariamente hay pensado, ¿no? Y esos atajos, los profesionales del tema los usan para vender o para cosas que dan una rentabilidad. Si los tuviéramos de nuestro lado, encontrarían las palabras, nos ayudarían estrategias de comunicación amigables. Yo hago lo que puedo de corazón y leyendo de aquí y de allá y hablando con otros. Y bueno, a veces me encontraba alguno de estos de marketing que me han dado alguna recomendación puntualmente, que me regalan un término, que me dicen esto sí, esto no, pero te reconozco la importancia
Muy buenas. No te conocía, sobre el cambio climático, el desierto de Atacama, que no llovía nunca, desde hace 50 años se ha inundado. Lo que se ha hablado es informes, sabana, etcétera, todo eso no es calor, es frío. Es frío, no es calor. ¿De acuerdo? Es decir, hay pocas. Los conceptos polares se están quitando, se están desapareciendo. Y ahí ya naturalmente, por eso se ha cambiado de calentamiento global a cambio climático. ¿Vale? Y luego, esto lo preguntaba mucho la Cayetana en distintas ocasiones y la respuesta siempre ha sido lo mismo. ¿Por qué en las votaciones hacen partidos y las votaciones no son nominales? Y ¿por qué? ¿Y quién no quiere? ¿Y quién van a hacer los cambios? Yo sí, yo no quiero, yo no quiero. El cambio del sistema electoral. El cambio electoral es una promesa, no solo en España, una promesa largamente incumplida y muchas veces repetida, sino en muchos otros países. En Canadá estuvieron a punto de cambiar el sistema electoral porque una asamblea ciudadana se formó durante 2 años para establecer las propuestas y los pasos para cambiar el sistema electoral y finalmente tampoco salió adelante. Claro, pasa como con los jueces. Los jueces salen con un proceso en el que han sido entrenados después de una durísima oposición y unos estudios que, por cierto, se pagan en euros. O sea, el primer contacto con el mundo laboral de un juez es pagar a que le ayuda a prepararse las oposiciones sin facturar. Es que las cosas también, yo creo que describen mucho qué podemos esperar de algo que ya arranca así, ¿no? Pero los jueces no son representativos de la sociedad, todos lo sabemos. Pero es que además los jueces no imparten justicia. Es que eso también es otro concepto curioso. La justicia, entre mayúsculas, que es lo que nosotros esperamos, habíamos pensado, no es el objetivo de un juez o una jueza. La justicia en minúsculas, que es la del día a día en los juzgados, es mantener el status quo. Y el status quo, con el decalaje que tienen las leyes, es un status quo de hace 50 años, 40 años, 30 años, en el caso más moderno, ¿no? Con lo cual, no digo que haya que boicotear el sistema jurídico, quién soy yo, pero sí que no pongamos todas nuestras esperanzas en que eso va a ser justo o que de ahí van a venir muchas soluciones. Entendamos su potencial y sus limitaciones muy potentes. Las leyes ambientales y sociales se estudian en empresariales para reventarlas. Stiglitz, premio Nobel de Economía, en su libro da una terrorífica descripción de los planes de estudios en las ciencias empresariales de muchos de estos países del norte global, con cómo se enseña explícitamente a reventar las leyes ambientales y sociales para poder hacer negocios. Y cómo navegar en las culturas del sistema jurídico para que eso no sean obstáculos en la práctica. Dices, wow, y esto no lo dice Valladares, que puede venir hoy un poco subido. Esto, Stiglitz, los especialistas de la página, o sea, premio Nobel de la propia economía, que dice, estas son las reglas de un juez. Cuando le dices esto a un juez, le puede molestar, le puede sonar como un agravio, pero si te lo tomas como un y un aperitivo y vas charlando, verás como al final pues es que es el sistema. Entonces, hay que admitir que tiene margen de mejora y no darlo porque ya con esto es lo que hay. No, esto no es lo que hay, esto es lo que hemos aceptado que haya. Lo que hay es la ley de, no sé, la ley de la termodinámica o la ley de gravitación universal. Eso sí que es lo que hay. Pero la forma en la que hacemos la democracia, las leyes, la economía, todo esto son acuerdos y por tanto se pueden desacordar los acuerdos y hacer nuevos acuerdos. Y por eso estoy aquí, básicamente, no solo para platicar de lo climático, sino para ver cómo encontramos la vuelta para lo que ha sido hasta ahora, deje de serlo para movernos en nuestro sentido, porque son cosas muy cambiables. Pero mucha gente dice, esto no hay que lo cambie. Hay 3 o 4 frases que deberíamos suprimir en las conversaciones, digamos, de familia o sociales, ¿no? Esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues igual es el momento de que ya no. Hay esas frases que son muy fatalistas. Todos los políticos son iguales. Pues no. Unos son mujeres, otros son hombres, unos son altos, otros son bajos. Unos se han corrompido al día siguiente, otros han tardado 8 años. No son todos iguales. Entonces,
vamos a salvar el planeta, ni de broma, porque vamos a salvar solo un reto del planeta, está profundamente. Eso. Y mis hijos se cachondean mucho de ¿qué, papá? Salvar el planeta y tal. Y la única cosa cuando estoy de energía le digo, no, a ver, el planeta no necesita ser salvado, yo voy a salvar personas. Entonces, para eso hay una cultura para mí. Fernando, ganas de Gracias. estoy cansado de verte en la pantalla. Primero tenía que agradecerte lo que estás haciendo, porque eres capaz de explicarle a la gente que tenemos a la máxima entropía del universo que nos empuja más que otros. Eres capaz de transmitir los petagramos de incremento de CO2 anuales a la felicidad ambiental de los que estamos aquí. Ya no te voy a pedir una ayuda, ya que has explicado un poquito esto. Estás comentando de que uno de los retos más importantes que tenemos es hacer la transferencia de las renovables. Vale, vamos a mirar para atrás. En 25 años hemos pasado de no llegar al 10% de renovables a casi el 60% que estamos ahora en España. Vale. Los alemanes tienen un poquito más. ¿A costa de qué? Ahí es donde nos tienes que ayudar. A costa de que nos hemos empeñado en hacer una tecnología de hidrógeno, que no quiero entrar en ese debate, pero sí a costa de que necesitaríamos aproximadamente como mucho el 1% del suelo para toda la energía, toda la necesidad energética que nos hace falta. Para que os hagáis una idea, 110, 120 unidades de energía no existen. ¿No? Tenemos ahora 60 unidades de energía instalada, la bestia. Pues, ¿qué tenemos que hacer para que ese 1%, como mucho que necesitamos, que no sean los suelos ambientalmente mejores que tenemos en la península? Sabéis los problemas que estamos teniendo por ahí. Con todas las placas que están poniendo los mejores suelos que lo están poniendo por dentro, en los canales que hagan abiertos, en otras cosas que son un poquito más caros, y todos esos campos eólicos que se están poniendo donde a lo mejor no lo ven a entrar. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas? Los que estamos aquí hablando no sabemos qué podemos hacer aquí en los días para empujar ese cambio. Yo creo que, o sea, es difícil decir cosas concretas. Yo creo que lo que hay es que forzar un debate mucho más honesto, el que se está haciendo. Porque parte del problema es que el debate está muy viciado con solo unas partes de los datos. Y cuando se habla del autoconsumo, por ejemplo, y tiene que venir la Unión Europea a echarnos un rapapolvo e incluso amenazarnos con sanciones por los obstáculos que están poniendo las grandes energéticas a las instalaciones de autoconsumo, tiene que venir Europa. Pero ¿qué ha pasado con nuestro gobierno? Nacional, autonómico, ayuntamientos. ¿Por qué no nos han protegido de eso? ¿Por qué no nos han facilitado lo que decíamos que teníamos que hacer fácil, ¿no? Que era, pues, si puedes empezar con el autoconsumo y si los parkings pueden tener en el techo paneles fotovoltaicos, ¿por qué no los tienen? Claro, porque se va perdiendo una cuota de negocio. Yo creo que hablando se puede llegar a entender a la gente, pero si hablas de todo, si te dejas una parte fuera de los números, la gente se empieza a hacer muchos líos. Unos hablan de una cosa y otros hablan de otra cosa. ¿Qué hablamos? ¿De hacer negocio con la energía? Pues hablemos claramente cuánto negocio y quién va a regular el negocio. Pero si hablamos de hacer la energía realmente sostenible, entonces hay que estudiar muy bien la economía de escala y una vez que entiendes la economía de escala, hacerla justo al revés. La economía de escala es tan sencillo como hazlo grande, que entonces los costes bajan y te sale más rentable económicamente. Bueno, pues invertir eso significa hazlo todo más pequeño para que te cueste más dinero. Generas empleo, disminuye el impacto. Las plantas de biogás que se están poniendo ahora tan de moda porque hay muchas subvenciones, pero vamos a ver si una planta de biogás tiene mucha lógica, porque es aprovechar un residuo orgánico que al fermentarse sin oxígeno pues te da metano y otros gases que te pueden ser útiles. Bien, vale. Haz una planta de biogás adecuada a la producción real, actual, en ese municipio. No, es que las hacemos muy grandes. Sigue, por favor, para enfocarme. ¿Y te parece bien forrarte con una cosa que huele mal y que nos envenena a todos y que amenaza
La producción de cebolla es un negocio, pero si no estoy en contra del negocio, pero que los negocios sean claros, transparentes, que paguen impuestos, pero que todos entendamos dónde está el beneficio, quién se beneficia, y sobre todo cuando tiene una parte de bienes comunes, ocupación del espacio, o uso del agua, o cosas comunes, ¿no? ¿Por qué se instalan donde se instalan muchas grandes instalaciones de energías renovables? Simplemente por la practicidad de que es muy barato expropiar en ese sitio, o está muy cerca de la red eléctrica, y se plantea de entrada hacerlo gratis por la economía de escala. Claro, le van a andar poniendo panelitos por aquí y por allá, hazme una super plantación de paneles. No, que hay una ley de impacto ambiental. Bueno, da igual, lo cortas en trozos. Haces del proyecto 4 proyectitos, pasan todo. Pero bueno, si las leyes medioambientales son para protegernos precisamente de esas tentaciones, pero echa la ley, echa la trampa y los jueces muchas veces favoreciendo la actividad económica y entonces, a ver, volvamos al punto 1. ¿Dónde estaba el problema? Tenemos un problema con la degradación ambiental que puede tomar formas climáticas, pero también puede tomar formas, y las está tomando, formas de falta de agua, de contaminación, de pérdida de diversidad. Bueno, pues ese es el problema de esta transición en la que queríamos embarcarnos. Pues hablemos de todas las dimensiones de ese problema, ¿no? Y no pongamos otra vez más a la locomotora económica a tirar de todo. Esto tiene que salir rentable. Es que si no, los fondos de inversión no invierten. Y pues que no inviertan, a mí qué más me da. Pero como hemos normalizado los fondos de inversión como los másteres del universo que determinan cuántos turistas vienen a Málaga o dónde se ponen y cuántos paneles solares en el maestrazgo. Porque los fondos de inversión, que es una fortuna en Rusia, o un magnate en Japón, o una entidad financiera en Estados Unidos, decide que en Málaga o en Teruel se haga esto o aquello porque eso es muy rentable, va a poner dinero, y hay un alcalde o alcaldesa. Los alcaldes se dividen en 3 categorías. Bueno, mis estudiantes siempre se ríen porque casi todos los acabo llevando a 3. ¿Por qué 3? 2 es muy básico, y más de 3 es muy complicado, entonces casi todo lo redujo a 3. Tenemos los alcaldes que no se enteran de nada. Hay algunos que realmente no. Yo me he encontrado con, sobre todo sitios pequeños, que pobre, pues no, que está. Pero es verdad que es un pueblito de 50 habitantes y lo torean todos los de la firma aquí, par por par, ese. Tenemos tipo 1. Tenemos el alcalde de tipo 2, que es el que pretende hacer el bien. Ha leído algo y dice, uy, esto va a traer dinero al pueblo. Carne de cañón para las empresas que dicen, este es toreable. Este se va a tragar, que si tú pones una macrogranja o un huerto solar, el pueblo va a venir arriba. Y luego tienes el alcalde de tipo 3 que directamente ni va por el pueblo. Yo estoy empezando a vivir en un pueblito de montaña y tal, donde el alcalde vive a 60 kilómetros, no está ni se le espera. Hemos todos oído hablar de esos personajes legendarios, de alcaldes que llevan 30 años siendo alcalde. ¿Cómo puedes estar en el poder más de 4 años? Pero ya no porque sea legal, sino porque es que eso no podría ser, es que eso ya lo tergiversa todo, no puedes estar en el poder toda la vida. Me hablan del alcalde de Málaga como un señor muy simpático que hasta su mujer le ha dicho, déjalo. No puede ser. Entonces los alcaldes, como una figura próxima a la gente, los tenemos un poquito mejorables, ¿no? Y tendríamos que hablar claramente con ellos. Yo no me quiero muchas veces insultarlos o tal, me quiero sonreír con ellos, ser un poco cómplice y decir, vale, has llegado hasta aquí, has ayudado cosas, es verdad que el puente te quedó muy bueno, pero esto que estás haciendo con la fotovoltaica se puede hacer de otra manera. Y cuando te lo vas a poner a calcular las personas que trabajan en una macrogranja, no compara con la ganadería extensiva. En fin, hablemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de La Rioja con el lobo, respecto al lobo. La Rioja, bandazo político, y ahora el lobo ha pasado de ser el amigo a ser otra vez el enemigo. Por la política. Pero si el lobo es el mismo, canis lupus. O sea, estas son las cosas que no tendríamos que aceptar. Si hemos progresado 20 años de legislación en un sentido, mejor o peor, ostras, dar un bandazo porque ahora los rojos pasan a ser azules. Pero de alguna manera lo aceptamos. Y entiendo que los ciudadanos no podemos embarcarnos en todas las guerras. Elijamos alguna guerra, ¿no? Es que hay veces que como esto no hay que lo cambie y yo esto no, entonces no te metes en la fotovoltaica, no te metes en el lobo, no te metes en el agua, en las comunidades energéticas, no te metes y al final, ¿en qué te metes? Yo, perdonadme, pero yo sí que a vosotros no a los pequeños, pero a vosotros y vosotras, que ya sé que sois un personaje de cada una y de cada una. Pero tenemos que ser un poco más activistas, eligiendo gente que nos
encuadre mejor, pero es que mientras hablamos de esto nos van comiendo la tostada. Algunos que lo tienen muy claro cuál es su objetivo y creo que es bastante lícito que nos exijamos un poco, pero también es verdad que hay que medir el esfuerzo. No puedes luchar todas las guerras. Lo digo a mí mismo, estoy metido en todas y no puedo. Porque al final hay mucha guerra, no avanza ninguna, no se queda bien, vuelan por falta de tiempo. Hay grupos humanos maravillosos de los que aprender cómo no ser asequible o antesaliento. Personas que han seguido año tras año en un objetivo que parecía muy humilde y luego resulta que son ejemplos de los que se enorgullece hasta el propio alcalde que lo estuvo intentando utilizar. Esos ejemplos hay que ponerlos en un altar de la humanidad y de la motivación. Y tenemos que de alguna manera intentar acercarnos a cosas así y hacerlas un poco posibles. Y con las energías alternativas o renovables, o como las quieran llamar, hay muchas ocasiones para eso. El famoso sí pero no así, que se ha hecho muy popular, tiene mucho de sabiduría. Y lo malo es que como todo se politiza con facilidad y enseguida dicen, esto es de rojos, antisistema, se oponen a todo, no quieren nada. A ver, el principio de precaución, algunos científicos que andamos por aquí, o mucha gente, muchos profesores sabemos que el principio de precaución es para evitar meter la pata cuando hay una cierta duda. No es decir que no a todo, que ojo a todo, es ojo. Y ese ojo, cuando está la economía de por medio, no se tiene. Y mirar la ley de protección ambiental se están suavizando para generar la planeación de muchas cosas, porque es que las leyes ambientales son un obstáculo. Sí, pero si hacía 30 años que Tilly lo dijo en ese libro, a nadie le debe sobrever. O alguien frena un poco el desarrollo sin límite del sector privado, o él se va a comer a sí mismo, se va a comer a todos, y al final lo va a llenar todo y yo lo siento, pero es que no basta con ir una vez cada 4 años a votar. Es que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa empezó una carrera hacia el bienestar que fue un poco emocionante, bonita, ejemplar, que sirvió de referencia a muchos otros países y durante algunas décadas generamos una de las generaciones, para la redundancia, más débiles de la historia de Europa. La sociedad del bienestar que siguió décadas después de la Guerra Mundial es una sociedad, en fin, que no la moleste mucho, que está escuchando a Wagner en alta fidelidad. Claro, esa sociedad, ahora dile tú que esté con manifestaciones o que se tire una mañana en la Hacienda rellenando alegaciones. Que no, que yo tengo que escuchar a Wagner. Entonces, son ciclos de la historia. Yo lo que intento muchas veces es que entendamos la historia, parte de la historia, para no repetirla exactamente. Entonces, hay partes del guión que sabemos que no mola. Tú sabes que esto no acaba bien. Entonces, intentemos no caer exactamente en ese error. Y estamos cayendo en el error clásico de una civilización que lo primero que socava es lo que la ha llevado al estado. Y es muy paradigmático. En su día, Jeff Diamond hizo de los primeros análisis potentes hace ya más de 30 años de por qué colapsan algunas civilizaciones. Y a los biólogos nos gustó mucho ese enfoque porque era muy radical. Hasta entonces los enfoques eran muy historiográficos. Y ese era un enfoque muy ambientalista. Y decía, pues, el Imperio Maya, tal. ¿Por qué unas civilizaciones colapsan y otras no? Muchas de ellas eran razones ambientales de insostenibilidad. Tenemos un montón de información. Hay una ciencia que se llama colapsología, que funciona muy bien hacia atrás. Es decir, explica muy bien y analiza muy bien todos los factores que han llevado a los colapsos de distintos grupos humanos. Y de eso hay mucho que aprender. Lo que funciona es muy mal la colapsología, es proyectándolo hacia el futuro, como la economía. Por eso los economistas no son millonarios. La economía no sirve para el futuro. No hay un economista que te sepa decir cómo hacerte millonario. Pero te va a decir, ahora hay recesión, ahora está. A todo pasado el economista te lo borda, te lo explica fenomenal. Y eso hace también la colapsología y muchas de estas ideas. Bueno, no está mal, son muletas para movernos, pero está claro que caemos en unos errores sistemáticamente. Y estos ciclos de la historia de que los periodos de bonanza generan gente blanda, que luego genera periodos duros, que generan a gente dura, que saca periodos de bonanza para que luego salga gente blanda, que genera periodos duros. Estos ciclos de la historia se han dado siempre. Cuando hablamos de nuestros hijos como generación de cristal, pues bueno, es la forma que han tomado ahora, cristal, pero digamos que generaciones blandas, y este es el dicho que me encanta, ¿no? De tu padre debió trabajar mucho y has nacido cansado. Eso refleja en una generación lo que es la historia.
lo podemos dramatizar, hablar de colapsos, ponernos muy trágicos, decir esto no tiene arreglo, o podemos, como hago yo, a la limón, un poquito de cachondeo, un poquito de tal, pero regular un dato, no te olvides de... Y eso es lo que no caer en los mismos errores. Como científico, caer, tenemos muy registrado todo lo que ha pasado, todo lo que va a pasar si hacemos esto. Yo no sé ya qué más hacer, bueno, como decíamos, cuando voy a subir a las tablas de un teatro, ya no sé qué más hacer para contar estas cosas y necesito el lenguaje para intentar llegar a gente distinta. Porque vosotros